Siguiendo la lectura y la enseñanza en el Evangelio de Juan, y hemos llegado al capítulo 18. Capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Capítulo 18 del Evangelio de Juan. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, y salió con sus discípulos hacia al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, con antorchas, con armas, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le preguntó, ¿a quién buscas? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Estaba también entre ellos Judas, el que lo entregaba. Pero cuando Jesús dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscas? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, dice, os he dicho yo soy, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Esto dijo para que se cumpliese aquello que él ya había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, los guardias de los judíos, prendieron y lo ataron a Jesús. Y lo llevaron primeramente ante Anás, porque era el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás fue quien explicó a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Hasta aquí nomás la lectura de hoy. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre, bendícenos al comprender esta palabra que tú has traído para nosotros en esta noche. Que la meditación, lo que escuchemos, Señor, que viene de ti, sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Esto está ocurriendo una noche que es la noche de Jueves Santo. Aquel jueves a la noche Jesús sale hacia aquel lugar llamado el torrente de Cedrón, lugar donde Jesús sabía encontrarse continuamente con los discípulos, un tiempo de refrigerio espiritual, un tiempo donde Jesús enseñaba la palabra a sus discípulos, donde les entrenaba, donde les compartía la verdad. Ellos podían estar al abrigo del Señor en ese lugar al otro lado del torrente de Cedrón. Pero Judas conocía ese lugar.
Dice la palabra que él conocía ese lugar, pero Judas ya no estaba con los discípulos, porque en la cena del Señor que había ocurrido unas horas antes, Jesús le dio el pan y le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Judas se levantó y salió con ese cometido, ¿verdad? Él salió con la intención de entregar a Jesús. Por eso el mensaje de hoy se llama Venciendo la violencia. Porque este pasaje es un pasaje donde hay mucha violencia. La traición es una violencia y Judas está traicionando a su maestro. Porque Judas, cuando se encuentra de nuevo con Jesús aquí en este lugar del torrente de Cedrón, le dice: maestro, maestro. Y dándole un beso, lo entrega a sus captores. Porque ya él había convenido con esa compañía de sacerdotes, con los guardias, con los principales sacerdotes y fariseos: aquel a quien yo dé un beso, ese es Jesús a quienes ustedes buscan. Es decir, que Judas ya estaba en ese complot, en esa violencia de la traición. Iba con la idea de entregar a su Señor, a su Maestro, con un beso. ¡Qué tremenda traición! Hay una imagen allí que vamos a ver, que nos habla de esta traición. Porque esa compañía de sacerdotes, esa compañía de soldados, de guardias, de los sacerdotes, los religiosos que llegaron, están llegando a ese lugar, al torrente de Cedrón, y en esa imagen vamos a ver cómo llegan a ese lugar. Una noche oscura, llegan con antorchas, pero ellos no van de buen ánimo, ellos van preparados para la violencia, porque llevan espadas, llevan palos. Dice en el versículo 3 de Juan capítulo 18, Judas pues, tomando una compañía de soldados, guardias de los principales sacerdotes, de los fariseos, fue allí a ese lugar con antorchas, con armas. Y si vamos al Evangelio de Mateo, que también habla del arresto de Jesús, dice que llegaron, versículo 47, que cuando estaba él hablando cuando llegó Judas, estaba Jesús hablando cuando llegó Judas. Y con él dice que llegó mucha gente con espadas, con palos, de parte de los principales sacerdotes del pueblo. Y allí en el verso 48 está el relato de lo que les dije. Al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida Judas se acerca al maestro y le dice: salve, maestro. El saludo de ese tiempo, ¿verdad? Salud, maestro. Y allí tenemos la imagen. Si la podemos agrandar, me gustaría verla para que podamos contemplar allí ese cuadro de mucha violencia que se ejecuta en ese lugar. Entonces estamos allí en ese lugar con toda esa gente que va para ejercer violencia. Y dice el versículo 4 de Juan capítulo 18, pero Jesús, sabiendo todas estas cosas, lo que le había de sobrevenir, se adelantó a preguntar a toda esa gente, ¿no? ¿A quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús, el Nazareno. Allí vemos la imagen de la violencia, allí vemos la imagen de Jesús calmando, porque esa es la imagen de Jesús, y allí vemos en esa imagen lo que nos relata este texto, que es a Pedro con la espada, y con esa espada él va a herir, va a cortar la oreja del siervo del sacerdote
a Malco y le corta la oreja. Y vemos allí en esa imagen que están con espada, que están con antorchas, que están con palos. Todos ellos vinieron para atrapar a Jesús. Y acá hay violencia también aún de los propios discípulos de Jesús. Y esto es lo interesante, porque aún Pedro, siendo discípulo del Señor, saca su espada, porque él dice, no voy a dejar al maestro solo. Y él saca su espada para poder luchar contra toda esa cantidad de gente que venía. ¿Acaso iba a poder hacerlo? Pero la violencia pone como un paño de tinieblas en nuestra mente, en nuestros ojos. Actuamos sin razonar, sin pensar. Por eso Pedro es una imagen acá de la violencia, porque él violentamente arrebata, golpea, saca la oreja del enemigo, de Malco, que vino a atrapar al Señor. Él dijo, voy a hacer algo por mi Señor. Equivocadamente. Porque la victoria contra la violencia no es con violencia. Jesús mismo le dice a Pedro, verso 11, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús le responde a Pedro, mete tu espada, no es con violencia con la que vamos a vencer. Y en los otros textos paralelos, que por tiempo no vamos a leerlo, allí dice que al que lucha con espada, a espada morirá, ¿verdad? Entonces, es claro el concepto. Los cristianos no podemos actuar contra la injusticia, contra la violencia, con las armas de este mundo. Jesús mismo le está diciendo a su discípulo, guarda la espada. No es con armas con la que vamos a vencer. Por eso el mensaje de hoy es, ¿cómo vencer la violencia? Porque usted piensa, y esto se da en los hijos, en los matrimonios muchas veces. Hay violencia, cuando se enojan, se agreden. Y esas agresiones son violencias, porque hay violencia verbal, hay violencia psicológica. Aún un joven contra un mayor, a veces en los lugares de la escuela, de las facultades o en el mismo trabajo donde estamos, se ejerce violencia. Y es una violencia a veces psicológica que se hace. ¿Cómo un cristiano puede vencer esa violencia? ¿Con palabras de insulto? ¿Con golpes? ¿Cómo es que un cristiano tiene que vencer esa violencia? ¿Como Pedro, agarrando una espada y cortando la oreja a aquel que nos está agrediendo? ¿Cómo vence un cristiano la injusticia? Y aquí Jesús le enseña a Pedro y nos enseña a nosotros. No es con espada, no es con espada. En otro de los evangelios que relatan este mismo hecho, Jesús le está respondiendo a Pedro y le dice, si yo oro al Padre, ¿no enviará a mi Padre legiones de ángeles para que me protejan? Para que luchen contra mí. Y entonces aquí vamos a ver, en este mensaje de hoy, cuáles son, primero, las cualidades que vemos de Jesús. Primero vamos a ver cómo reacciona Jesús. Y luego vamos a ver qué aprendemos de este texto para que nosotros como hijos de Dios podamos reaccionar y vencer la violencia. Primera cosa que debemos tener en claro
lo que Jesús dice en la palabra, en Juan capítulo 18, versículo 4. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó. Marque bien eso, marque bien. Jesús sabiendo todas las cosas. Lo que a usted le sucede, Dios no lo ignora. Cuando usted sufre injusticia, Dios no lo ignora. Cuando usted sufre violencia, Dios no lo ignora. Cuando en su matrimonio su esposa o su esposo no dice las palabras correctas y ejerce violencia, Dios lo sabe. Lo primero que tengo que saber es, Dios está al tanto de lo que está pasando. Dios sabe que está sucediendo en esta casa una injusticia. Dios sabe que en mi trabajo está sucediendo algo injusto. Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe, Él es poderoso para obrar. Debo confiar en Él. No sacar mi espada, ¿verdad? No sacar la espada. No responder con palabra, porque la palabra hiere, la palabra mata, la palabra destruye, o la palabra reconforta, sana. Entonces, soy un hijo de Dios y mi palabra es para bendición. Y entonces entiendo acá algo importante. Dios sabe todas las cosas. Y como Él sabía lo que se venía, y como Él sabía para qué venían ellos, y como acá aprendemos otra cosa más de Dios, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Y acá yo les estoy dando pautas para vencer la violencia. La primera manera, la primera cosa que yo debo entender para vencer la violencia es que Dios lo sabe. Dios sabe la injusticia que me están haciendo. Dios sabe que me están insultando. Dios sabe que me están agrediendo. Dios sabe, primero. Segundo, como Dios lo sabe, Él hace algo. Dice, Él se adelanta y pregunta. Mire la misericordia de Dios, alcanzando a esa multitud que vendía a prenderlo a Él. A esa multitud que venía con espada, con palos. Él se adelanta y le pregunta, ¿a quién buscas? Una pregunta de razonamiento, una pregunta que le lleva a pensar a la gente, decir, ¿contra quién vienen? ¿Contra un enemigo? ¿Vienen acaso contra alguien que les hizo daño alguna vez? ¿A quién buscan? ¿A quién quieren prender? ¿Por qué lo quieren hacer? Siempre Jesús, siempre Dios llega con preguntas para que recapacitemos y no entremos en la violencia. Entonces, ellos responden a Jesús Nazareno, dándose entendido en este momento que esa multitud no entendió la pregunta, porque no entendieron que ellos venían a buscar al dueño de este mundo, al creador de este mundo. Ellos no entendían que venían a buscar a aquel que los amó hasta dar su última gota de sangre en la cruz del Calvario. Entonces Él tiene que responder, yo soy. Y esa palabra yo soy es identificación de Dios, porque es la palabra que Dios usó en Génesis, cuando Moisés dijo, Señor, voy, pero ¿en nombre de quién voy? ¿Quién es el que me envía? Y Dios le dice, yo soy. Diles que yo soy. Él es el ser, Él es la esencia. Él es el que es y sin Él no hay nada. Él es el que les envía y Él le dice yo soy. Y cuando escuchan esa palabra yo soy, sin entenderlo, sin saberlo, retroceden y caen por el poder divino.
Y yo imagino la multitud allí que venían a prenderlos en el suelo por la palabra de Dios. Él les dijo, yo soy. Y cayeron al suelo. Y entonces volvieron a preguntarle a Jesús, ¿a quién buscan? Es que Dios es un Dios de oportunidades. Acá les pregunta la primera vez, ¿a quién buscas? Y caen al suelo porque se encuentran con Dios. Y acá la segunda vez les vuelve a preguntar, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? Porque les está dando la oportunidad de arrepentimiento, le está dando la oportunidad de darse cuenta del error en el cual están. Y ellos vuelven a decir a Jesús Nazareno. Acá vemos dos cosas de Jesús, ¿no? Él lo sabe todo. Segundo, Él da oportunidades. Tercero, Él protege a los suyos. Mire, dice en el versículo 8, respondió Jesús, os he dicho yo soy, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Jesús está protegiendo a sus discípulos. Jesús protege a sus hijos. Y esto es la manera de que nosotros vencemos la violencia. Es Dios el que pelea mis batallas. No soy yo el que peleo mis batallas. Es Dios el que pelea por mí. No necesito yo salir a luchar, a insultar, a pegar, a golpear, a hacer violencia para romper la violencia. No, eso es violencia, ejecuta más violencia. Entonces es Dios el que protege, es Dios el que ampara, es Dios el que cuida. Por eso dice la palabra, yo soy, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿No? Él los cuida, Él nos cuida, Él nos protege. Y debemos vivir bajo ese amparo del Señor, vivir bajo esa protección del Señor. Él lo sabe todo, Él es Dios, Él nos protege. Tres cosas hasta ahora con la cual nosotros podemos vencer la violencia. Luego viene este hecho tan importante donde Pedro, sin entender esto que está pasando, él quiere vencer, él quiere eliminar esa violencia, esa acción que venía en contra de Jesús, sacando la espada. Y hiere a Malco. Malco fue herido por un discípulo. A Malco le cortaron la oreja y está allí herido. Alguien que no conoce a Dios está herido por alguien que conoce a Dios. Mire que a veces los que tenemos la luz del Señor herimos a aquellos que no tienen la luz del Señor. Y acá está Malco recibiendo la herida. Y yo me imagino allí a este hombre, a este siervo, tirado en el suelo, con su mano agarrándose la sangre que salía, herido en el suelo. Pero aquí vemos la cuarta cosa. No traje mis bosquejos hoy, por eso estoy sin saber los puntos, pero este punto creo que es el 4, donde Jesús es el que sana, donde que Jesús sana nuestras heridas, donde Jesús sana la violencia, porque Pedro había cortado la oreja de Malco, pero Jesús va, toma la oreja de este siervo y se lo vuelve a poner, cura esa oreja. ¿Quién cura las heridas que produce la violencia? Es Jesús. Y debemos ir a Jesús porque solamente en Él encontramos la sanidad para nuestra alma, para nuestro dolor.
aquellos que hemos pasado por algún tipo de violencia y hemos sufrido injusticia, solamente en la presencia de Jesús encontramos la salud, la sanidad necesaria. Él reintegra, Él hace nuevo todas las cosas. Es necesario ir a Jesús. Es necesario entregar a Jesús mi Pedro. Señor, acá está mi espada y mi actitud de Pedro. No quiero yo ejecutar violencia. No, Señor, acá está. Te lo entrego a ti. Sana mi herida. Y sana a aquellos a quien yo he herido. Y Jesús lo hace. Jesús lo hace. Y entonces Jesús sana la herida a este Malco. Pero esto es algo interesante porque ¿cuántas personas en este mundo han recibido un milagro de Dios sin ser cristianos? Porque hay muchos que han pedido oración por sanidad sin ser cristianos. Y fue al pastor a orar por ellos. Y Dios produce la sanidad en ellos. Y ellos no vienen a Jesús, a pesar de haber recibido esa sanidad. Yo no sé si Malco, luego de este milagro, habrá sido un seguidor de Jesús. Uno quiere pensar que sí, pero no hay en la Biblia un dato de que Malco sea un seguidor de Jesús. No lo hay. Ni tampoco en los escritos de ese tiempo se menciona. Así que hay una mención de un pariente de Malco. ¿Saben dónde? Unos versículos más adelante, cuando Pedro se está calentando allí en la hoguera, un pariente de Malco lo ve y le dice: yo te conozco, vos estabas con ellos. Y él dice: no, yo no lo conozco, dice Pedro, negando a Jesús. La negación también es una violencia. Por eso Dios dice: si ustedes me niegan delante de estos, yo también lo negaré delante del Señor. Y estamos acá con Malco, que recibió este milagro. Y yo no sé si él luego habrá seguido a Jesús. Pero qué duro que es el corazón del hombre. Porque a pesar de recibir nosotros cada día milagros de Dios, no somos capaces de actuar como Dios quiere que actuemos. Escuchaba ayer un mensaje y hablaban de un hombre, un predicador famoso, que su hija, casada con un hombre en su matrimonio, ese hombre mató a su hija de puñaladas. Y este pastor, luego de tanta lucha espiritual, comprendió que si él no lo perdonaba, no podía seguir sirviendo a Dios. Porque si él no hacía la acción que Jesús hizo, que es la de volver a curar esa oreja que estaba allí rota, él no podía ser un discípulo. Entonces él hizo lo siguiente: fue a la cárcel a buscar a ese hombre, a su yerno, que había matado a su hija, lo miró y le dijo: Jesús me perdonó, yo te perdono. Y pudo perdonarlo. Y lo perdonó de tal manera que luego ese hombre estaba en el equipo del ministerio de ese pastor. El amor vence la violencia. El amor de Dios es el que vence la violencia. Es que necesitamos nosotros entrar en este texto de la palabra y decirle: Señor, ayúdame a vencer la violencia con las armas que tú me diste. Ir a Efesios y leer las armas de un hijo de Dios y decir: dame, Señor, ese casco de salvación que protege mi mente. Dame, Señor, tu palabra para que mis palabras sean palabras de bendición, no palabras que hieren, que destruyen.
Señor, dame la fe suficiente para saber que tú obras, estás presente, que estás al tanto de lo que está sucediendo, y dame la paciencia para esperar el momento en que tú vas a obrar y no entrar yo a obrar. Y cuando nosotros queremos obrar, lo que hacemos es un desastre como Pedro, porque Pedro, al cortar la oreja de Malco, hizo un desastre que Cristo tuvo que sanar. Por eso le tuvo que decir el Señor a Pedro, es que no beberé la copa que Dios me ha dado a beber. Y esta es un elemento importante para poder vencer la violencia. Porque Dios me ha puesto a mí en un lugar, en una casa, en una familia, en una ciudad, con un propósito. Y en el lugar donde yo estoy voy a sufrir violencia. Y esa violencia que llega a mí, le debo decir, Señor, ¿no ha de beber yo esto que tú me has dado para beber? ¿O me voy a poner en contra y voy a empezar a luchar para hacer lo que yo quiero? Porque Pedro hizo eso. Pedro dijo, voy a hacer algo por el Señor. Y cuando empezó a ejecutar él lo que creía que era correcto, lo embarraba más. Por eso creo yo que cuando nosotros confiamos en Él, cuando creemos que Él está al tanto de cada pequeño detalle que está sucediendo y decimos, Señor, ocúpate tú de esto. Yo voy a bendecir, yo voy a ayudar, yo voy a orar, yo voy a apoyar, yo voy a amar, pero tú harás justicia por mí. Y esperar en Él. Y cuando tú esperas en Él, dice el Señor que al que se humilla, Él lo engrandece y lo levanta. Qué hermoso es cuando Dios es el que nos levanta, no cuando nosotros queremos levantar nuestra bandera de justicia y decir acá, nosotros vencimos y nos encontramos en una tremenda derrota. ¿Cómo venzo entonces la violencia? ¿Cómo venció Jesús estos actos de violencia? Los resumimos para terminar. Primero, sabiendo que Dios sabe todas las cosas. Él está al control de todo. Él sabe los insultos, Él sabe las intenciones de los demás, Él sabe lo que está pasando, Él lo sabe. Segundo, Él es Dios. Y como Dios, Él va a obrar porque Él es el yo soy, Él es todopoderoso. No hay nada ni nadie que lo puede vencer. Y estoy de parte, en el equipo del ganador. Estoy con Jesús. Tercera cosa que voy a aprender es que Él me cuida. Él me cuida. Él no va a dejar que me pase nada. Él tiene un propósito especial conmigo. Él está preparando algo. Yo siempre sé decir de esta imagen que muchas veces Dios nos pone en una situación como en una montaña con una roca grande en forma de un balón y que nos pone ahí a pechar para que podamos correr eso. Y uno obedece y está ahí pechando, tratando de que esa roca inmensa pueda avanzar un poco, pero no la movemos. Y seguimos, y llega un momento donde decimos, Señor, no pasa nada, no logro. Y entonces Jesús me dice, mira tu cuerpo. Y vemos que hemos creado unos músculos tremendos. Y Dios dice, ese era el propósito por el cual estabas pasando esa situación. Nosotros queremos avanzar, queremos poner una dinamita ahí en esa roca y terminarla y avanzar y pasar. Pero no es esa la intención de Dios. Dios no quiere destruir eso. Dios quiere fortalecer mi alma. Y las situaciones que pasamos muchas veces tienen ese propósito, porque Dios me cuida. Debo entenderlo, Dios me protege. Y Dios quiere hacer de mí un hombre especial, una mujer especial de Dios. Y debo ser obediente a Él, porque esa es la otra pauta para vencer la violencia. No ha de beber la copa que me diste a beber. Señor, voy a ser obediente. Cuál sea el camino que tú me diste para caminar, allí estoy, voy a obedecer, voy a beber esa copa.
es amarga, duele, cuesta, pero la voy a beber. Jesús tuvo que beber esa copa. Él fue camino a la cruz. Fue insultado, castigado, molido. Murió allí colgado en una cruz. Era la copa que él iba a beber. ¿La bebió? Él no respondió los insultos. Él no respondió los latigazos. Él no respondió a esa turba que vino a agarrarlo a él. Lo podía hacer. Pero él sabía que la manera de vencer la violencia era con oración, con amor, con protección. Termina el pasaje en el capítulo 12 diciendo: entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardas de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron y lo llevaron ante Anás y ante Caifás, que era el sumo sacerdote. Escuche esto: prendieron a Jesús y lo ataron. Es que a veces nosotros atamos a Jesús. Cuando no vemos a Dios obrar, es porque nuestras acciones, como la de Pedro, ataron a Jesús. No lo dejaron obrar. Por eso debemos tener cuidado. Vencemos la violencia cuando obedecemos a Jesús. Acá en este momento ellos llegan, ataron a Jesús y se llevaron a Jesús. Esto iba de acuerdo al propósito, al plan de Dios. Pero yo me quedo con ese mensaje, con esa imagen. Jesús atado por los hombres. Esa mano poderosa que hacía sanidad y milagros, atada por los hombres. A veces nuestra incredulidad ata la mano de Jesús. A veces vivimos tiempos difíciles porque nuestra desobediencia y nuestra falta de amor ató las manos de Jesús. Que Dios nos ayude en este tiempo a vencer las violencias, como Jesús lo hizo. Amén.